El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Hemos iniciado ya el tiempo ordinario, que el color litúrgico es verde. Es un color donde nos invita a la unión con Dios, donde no hay algo sobresaliente, no hay solemnidad, es algo ordinario, por eso se llaman domingos ordinarios. Luego en febrero vamos a interrumpir con el comienzo de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza, y el color litúrgico es morado. Entonces, por lo pronto, estos días el color es verde y estamos en el tiempo ordinario. Como ustedes ven, ya se recogió el nacimiento, ya volvió todo a lo ordinario, ¿verdad? Ya terminamos este tiempo de bendición de la Santa Navidad. Y la palabra de Dios de este domingo, segundo domingo del tiempo ordinario, es muy interesante porque nos presenta el llamado de Samuel y de Pedro, el apóstol. Dice que en la primera lectura que Samuel era muy joven, vivía en el templo porque su mamá lo llevó y lo consagró y lo dejó ahí en el templo. Y el sacerdote Elí cuidaba el templo y el sacerdote Elí guió a Samuel al encuentro con Dios. Samuel escucha una voz que cree que es la de Elí, el sacerdote. Samuel, Samuel, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Y Elí entendió que era la voz de Dios. Cuando te vuelvan a hablar, tú vas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y así sucedió. Ese encuentro de Samuel con Dios sucede ante el llamado de Dios y la respuesta de Samuel, que lo encomienda a ser profeta, su profeta, desde muy joven. Y en el Santo Evangelio, algo interesante: Juan el Bautista sabe quién es Jesús y lo presenta y lo señala delante de sus discípulos de él. Miren, él es el Cordero de Dios. Ese título significa mucho en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras y para el pueblo de Israel. Y los 2 discípulos, Andrés y el otro, se interesan y empiezan a seguirlo. Y el Señor voltea y dice: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Es que queremos conocerte, queremos saber dónde vives, qué te dedicas, qué haces, quién eres.
Pues vengan, y el Señor los invita a estar con Él para que lo conocieran. ¿Y cómo quedaron ellos? Entusiasmados y admirados por la persona de nuestro Señor, que cuando salieron de ese lugar fueron a sus casas y se encontró a Andrés, a su hermano Simón. Y le dice, mira, encontramos al Mesías, te lo voy a presentar. El Mesías, que significa ungido, y el término más común nosotros es Cristo, que es un término griego, que significa lo mismo, el ungido. Entonces Cristo significa el ungido en griego y Mesías en hebreo. Y pues ellos saben que están esperando al Mesías. Y Andrés le dice, fíjate que lo encontré, mira, ven, y lo llevó a Jesús. Y cuando llegaron, todavía no se lo presenta Andrés a Jesús. Cuando Jesús fija su mirada y le dice, tú eres Simón, yo te conozco. Pero de aquí en adelante tú te vas a llamar también Kefas, que significa piedra, roca, Pedro, porque en el nombre va la misión. Y más adelante dirá Jesús, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates y desates en el cielo quede atado y desatado en la tierra. Y comienza ese primer encuentro y amistad de Jesús con Simón Pedro. Él se llamaba Simón, Cristo le dio otro nombre, Pedro, por la misión que le iba a encomendar. Aquí me gustaría que pusiéramos atención en Elí, el sacerdote, en Juan el Bautista y en Andrés. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios y ellos descubren a Dios. Elí descubre la voz de Dios y dice, Dios está llamando a Samuel, y lo encamina a Samuel al encuentro con Dios. Juan el Bautista sabe quién es Jesús y da testimonios, Él es el Cordero, y dirige a sus discípulos hacia Jesús. Y Andrés comienza a conocer a Cristo y dirige a su hermano Simón hacia Jesús. Es una dinámica muy interesante, muy interesante. Y Pedro se encuentra con Jesús. Ahora, la aplicación de esta reflexión. Si nosotros conocemos al Señor Jesús, ¿a quiénes hemos dirigido hacia Él? ¿A quién le hemos dicho, mira, ya conozco al Señor? Sé quién es Cristo Jesús. Quiero que tú también lo conozcas. Ahora que se está llevando a cabo el catecismo aquí en nuestra parroquia, es algo muy interesante porque los papás están compartiendo el catecismo con sus hijos. Y ahora ellos, como Elí, como Juan el Bautista y como Andrés, le dicen a sus niños, mira, Él es Jesús, Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Pero que se hable con una fuerza, con un convencimiento. Que no sea algo racional, sino algo también del corazón, que sea una experiencia. Yo me he encontrado con Jesús, yo he experimentado su presencia, yo he experimentado su abrazo, yo he experimentado su consuelo, yo he experimentado su palabra, su aliento, su ánimo. Yo he experimentado en la oración a Jesús. Y quiero que tú también lo conozcas, que tú también tengas la experiencia. ¿Y cómo la puede tener? De múltiples formas. Primero, pensando en Dios, abriendo la mente y el corazón a Dios, porque si no, no puede entrar. ¿Cómo puedes conocer a Jesús? La oración, en su palabra, en el más pobre, en el enfermo, en el necesitado. Así es como podemos conocer más a Jesús y llevarlo hacia Dios, a la familia, ¿verdad? Los niños son muy fáciles en su mente y en su corazón de conocer a Jesús. Y los jóvenes, pero necesitamos quien los guíe. Es una responsabilidad que tenemos todos,
especialmente los papás, los catequistas, los abuelitos, las abuelitas, que también sea tema de conversación en la familia, porque ese tema no se quiere tocar, no se quiere hablar. Y seamos como Elí, seamos como Juan el Bautista, como Andrés, pero antes de serlo, pues necesitamos tener el soporte, el conocimiento de Jesús. Y hay que crecer en el conocimiento, porque es el sustento de la fe. La fe, ya en muchas ocasiones les he comentado, la fe no es prender una veladora o rezarle a San Juditas con mucha devoción y limitarse nada más con eso. Y creyendo que ya con eso hizo uno mucho, ¿no? El conocimiento de Jesús no se acaba, nos faltará vida para conocerlo en el conocimiento, en la inteligencia. Nunca hay tiempo suficiente para conocer al Señor, pero mientras más entra en uno en ese conocimiento, más se enamora y más le compromete. Decía San Agustín que lo que conocemos de Dios no es más que la orilla del inmenso mar del misterio de Dios. Pero perdido hay que llegar un poquito a la orilla, hay que acercarnos, hay que tener la intención. Que este domingo, Día del Señor, que nos ilumine con su amor, con su sabiduría, que nos ayude a reflexión y pensemos, ¿yo a quién he llevado hacia Jesús? Así como Andrés llevó a su hermano Simón, mira, ven, te quiero presentar a Jesús. Él nos conoce, Él nos llama por nuestro nombre, a Samuel por su nombre, a Simón Pedro por su nombre, a todos nos conoce por nuestro nombre. Nosotros no estamos hechos en serie así, como las cosas materiales. No somos personas. Decían, no estamos hechos en serie, sino en serio. Y Dios a cada uno no solamente conoce el nombre, conoce todo nuestro ser, por dentro y por fuera. Él nos conoce y aparte nos ama profundamente y es misericordioso ante nuestras fragilidades humanas, como la de Pedro. Fue un hombre frágil y aún así Jesús confió en él, porque lo amó. Pedro también le correspondió, dando la vida por él y reafirmando su amor a él. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te amo. Tú bien sabes que te quiero. Ojalá que cada mañana que amanece, así como a Samuel digamos, aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Siervo significa el que sirve. Somos sus siervos. Le servimos en la misión que Él nos ha llamado. Cada uno tiene una misión en esta vida que Dios nos ha encomendado como se le encomendó a Samuel y a Pedro. Que cumplamos bien nuestra misión y dejémonos guiar por la voz de Dios en nuestra vida, más en estos tiempos que a veces hay mucha confusión, de mucha índole. Dejemos que la voz de Dios llegue a nuestro corazón, a nuestra conciencia en las noches, cuando estamos acostados a solas en ese silencio. Vamos a encontrarnos con Él y aprendámosle a decir, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Que así sea.